estaba buscando algo y tratando de acordarme, en mi cerebro, memoria de elefante, algo en la letra que hable de que somos del Señor. Y qué causalidad, no casualidad, que no solo la última canción, la mayoría de las canciones siempre decía de alguna manera que somos del Señor, que le pertenecemos a Él, que nuestro corazón es de Él. Y como decía, me dices que tuyo soy. Y de eso vamos a hablar hoy. Completamente suyo. Completamente suyo. De Segunda Crónicas 16:9. Solo la primera parte es donde se basa la lección de hoy. Solo con pocas palabras, obviamente más, ¿no? Pero así arranca el estudio. Dice Segunda Crónicas 16:9, solo la primera parte. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Esta es la versión de lenguaje actual. Es hermoso. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Quedamos la vez pasada, si se acuerdan un poquito, ¿en dónde quedamos? Elías hizo el altar con las 12 piedras. Muy bien. Elías, ¿sí? Quedamos con el compromiso que hizo Elías, ¿no? Con preparar el sacrificio, un sacrificio digno, ¿sí? Y aprendimos que antes, ¿sí?, de hacer, hizo una serie de pasos, ¿sí?, que para cualquiera puede parecer que lo hizo porque sí, ¿no? Pero resulta que no, cada uno de lo que hacía tenía un propósito, ¿no? Y con cada uno de esos pasos sí aprendimos de su ejemplo ahí en el Monte Carmelo, ¿sí? Y aún no terminan ahí. Porque nosotros, como dije, ya sabemos la historia, y es como que todavía decimos lo mismo, es como que está ahí, que ya va a pasar, medio que nos dio como como hacen todos los capítulos del próximamente. Y además nosotros ya lo sabemos la historia. Pero el próximamente, ¿no? Sabemos que el fuego descendió, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí con la lección. Y hoy tampoco vamos a llegar. Pero como ya sabemos, sigamos entonces un poquito a ver qué otras cosas más que nos tiene que enseñar el Señor antes de llegar a que el fuego descienda. O, mejor dicho, el Señor nos tiene que enseñar, o nos quiere enseñar cómo hacer para que su fuego descienda en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos entonces donde nos quedamos, ¿sí? Primera Reyes 18. Primera Reyes capítulo 18, versículo 36, ¿sí? Nos quedamos, leímos hasta el 35, leímos un poquito más, creo que fue el 38 si no me equivoco, y por ahí, ¿sí? Pero nos salíamos varios, ¿sí? Y solamente por ahora vamos a ver este versículo solo, 36. Primera Reyes 18, versículo 36, perdón, ya ando, no sé.
Dice, estoy leyendo la NBI, ¿sí? Versículo 36 dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Sí? Y ahí dejamos. Pero fíjense lo que dice, obviamente no. Otra vez, ¿sí? Agarramos cada palabra con lupa, ¿sí? Como la vez pasada. Dice algo clave en este versículo. Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta dio un paso adelante y oró, ¿no? Pero lo que me quiero quedar es esto. En otras versiones dice, se adelantó, o dice, caminó hacia atrás, dice otras versiones, ¿sí? O se acercó, también dice. Pero en la NBI, ¿sí? En esta dice, Elías dio un paso adelante, ¿sí? Un paso adelante. Y lo que pasó acá es que dio un paso adelante y se apartó de la multitud, ¿sí? Se apartó un poquito, ¿sí? De donde estaba preparando, ¿sí? Cuando ya bajó, ¿sí? Dijimos. Esta acción, esta primera acción que vemos en este versículo, ¿sí? Se adelantó, ¿sí? Dio un paso adelante, podría tomarse como un paso, porque se apartó, dijimos, un paso a la solitud, ¿sí? A la soledad, perdón, se me confundió el medito, cosas, multitud, solitud. Sí, perdón. A la soledad. No tengo paciencia, trabajé hoy temprano. A la soledad. ¿Sí? Entonces, dio un paso adelante, ¿sí? A la soledad, dijimos. También puede tomarse un paso adelante como en una posición de liderazgo, ¿sí? En el pueblo, en vez de mezclarse con ellos, ¿sí? Porque dijimos que se acercó, en otras versiones se acercó, se apartó, dio un paso adelante, ¿sí? Pero lo que significa acá es que sí, se apartó de donde estaba, se apartó un poquito de la multitud, ¿sí? Justamente. Y puede tomarse, dijimos, como un paso adelante hacia la soledad, un paso hacia esa posición de liderazgo, ¿sí? En el pueblo, en lugar de mezclarse con ellos, ¿sí? O sea, creó una distancia, digamos, entre sí mismo y entre los seguidores tibios, ¿sí? Tibios de Jehová, y directamente en contra de los profetas de Baal, ¿sí? Ahora, esto, ¿sí? Antes de que el fuego descendiera, ¿sí? Elías dio un paso adelante con audacia y valentía. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? ¿Sí? Con confianza, con audacia, con valentía, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿No? Bueno, básicamente lo acabo de escribir en la oración que acabo de leer, o de decir, mejor dicho, ¿sí? Mientras los demás estaban justamente presentes en la montaña, habiendo presenciado todo lo que se había desenvuelto en ese momento, ¿sí? Y dijimos algunos seguidores tibios, ¿sí? Otros que directamente nada que ver, ¿sí? Algunos temerosos, ¿sí? Otros escondidos y huyendo de la reina, ¿sí? De lo que les esperaba después, ¿sí? Y otros todavía arrodillados ante Baal. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se apartó. ¿Qué nos muestra Elías en este momento? Nos muestra primeramente que Elías es diferente a todos los demás, haciendo una acción totalmente diferente a todo lo que estaba, ¿no? En ese momento delante de él. ¿Qué otra cosa nos muestra? Su compromiso, su comunión con el Señor. Él estaba tan comprometido con el Señor, con Jehová, ¿sí? Aún en el tiempo donde su compromiso con Jehová era
era peligroso, le podía costar la vida. Él aún así tenía esa comunión, decidió no alejarse de él, no apartarse de él y seguir demostrando, porque no era que se escondía, seguir demostrando, ¿no? Esa confianza, ese compromiso, ¿sí? Tenía la seguridad, la confianza de ser diferente a los demás. Podemos ver eso en Elías, ¿sí? Y esto es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿sí? Y hay otras personas con otras historias de la Biblia que hicieron algo parecido, ¿sí? Que se distinguen por justamente dar ese paso adelante, ¿sí? Y quedar solos de pie, ¿sí? Y les voy a pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, somos más. Les voy a pedir a algunos que me busquen algunos versículos, ¿sí? Así no leemos todos y nos pasamos así mucho tiempo. A ver, le voy a pedir a Alejandro, Números 13, versículos 26 y 30 al 30. Maru, Esther 4, versículos 8 y 16, después lo repito, ¿sí? ¿Dani, ¿tenés Biblia? No. Mirá el nombre. Daniel 6, Yuti, Mateo 14, Romy, ¿tenés? Marcos 14. ¿Y alguno de los chicos se anima a leer? Fácil, Lucas 8. ¿Cómo? Capítulo 14. El versículo, ahora te digo, 24 al 29. Sí, no todo el capítulo, ahora les voy diciendo yo los versículos. Bueno, te repito. Números, capítulo 13, versículos 26 al 30. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba en aquella tierra era fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habitaba en Neguet y el Eteo. El Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque podremos nosotros con ellos. amén. Dijimos que todas estas historias, estos personajes, ¿sí?, tienen algo en común entre ellos y con Elías, que dieron un paso adelante, ¿sí? Se distinguen por dar un paso adelante y quedar solos de pie. Y acá vamos a ver, si se le prestan atención a las demás. Esther 4, versículos 8 al 16. Y se le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días.
y dijo a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerás. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Daniel, capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirme que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo para que no sea revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y prohibió su promesa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Amén. Mateo 14, versículos 24 al 29. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Marcos 14, versículos 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para la memoria de ella. Amén. Y Lucas 8, versículos 43 al 48. 43 al 48. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado mucho dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó:
por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sano. Muy bien, el 48 al final dice. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Amén. Entonces vemos a cada una de estas personas que dieron un paso adelante, ¿sí? Se distinguieron por eso, por dar un paso adelante. Obvio, en otras seguimos leyendo, ¿no? Y obviamente se distinguen en otras cosas, ¿no? Pero en el día de hoy sí se distinguieron porque dieron un paso adelante, sí, y quedaron solos de pie o se animaron a otra cosa, ¿sí? A más. Ahora, la pregunta es, obviamente cada uno de ellos ganó algo, ¿no? Pero en el caso de no haberlo hecho, ¿cuáles podrían haber sido los resultados? De haberse quedado quietos, de no moverse, de no dar ese paso adelante. ¿Cuál hubiese sido ese resultado, no? Nos deja pensando un poquito, ¿no? ¿Qué no habría sucedido o qué habría pasado de manera diferente? Y cada uno de estos, ¿sí? ¿Qué les costó haber dado un paso adelante? ¿Qué les costó? Pero, ¿qué ganaron a cambio? ¿No? ¿Qué ganaron a cambio? Ahora, llevémoslo un paso más adelante nosotros, ¿sí? Como dije, varios personajes, ¿sí? De esta lista, ¿sí? Por ejemplo, Esther, Daniel, ¿sí? Como leímos, que son recordados por su posición valiente, ¿sí? Y desafiante en contra de las figuras del gobierno, ¿sí? Después vemos contra ataques culturales, ¿sí? Contra el pueblo judío. Después vemos a Pedro y Caleb, ¿sí? Que dieron un paso adelante en contraste con la timidez y falta de fe de su propio pueblo, ¿sí? Entonces, se ve totalmente, sí, cierto, que Elías también, ¿sí? No solamente que, ¿cómo se distinguió él? Bueno, en varias cosas, ¿no? Pero hoy, ¿sí? Justamente se distinguió con el contraste de la ideología pagana, ¿sí? De la ideología pagana y también con la indiferencia de Israel, porque tengamos en cuenta que Israel está en cualquiera, ¿sí? Entonces, en contra, ¿sí? de lo pagano y en contra de la diferencia que hacía Israel, ¿sí? El pueblo, ¿sí? Él había justamente mirado la actuación que habían hecho, ¿sí? Los profetas de Baal, ¿sí? Y justamente, sin embargo, él lo que hizo fue se adelantó, ¿no? Se apartó de ellos, digamos, se apartó del pueblo de Dios también, ¿sí? Que estaba siendo también, estaba tibio, como dijimos al principio, ¿sí? Ahora, justamente, ¿por qué hizo eso? ¿No? ¿Por qué se dejó? Justamente él tenía que distanciarse, ¿sí? del pueblo, distanciarse de todos, ¿sí? De los demás seguidores de Jehová, ¿sí? Porque muchas veces esas distancias son necesarias. Y como siempre digo, pongámosla en nosotros, a esa historia, o eso. Pongámoslos en el día de hoy, ¿no? En comparación. Ahora, estamos viviendo en un mundo, en un año, ¿no? En un siglo, que es totalmente, constantemente nos está desafiando, ¿no? Desafía nuestra fe, nos desafía a nosotros, ¿sí? Desafía también nuestro compromiso con el Señor, ¿no? Desafía nuestra valentía, desafía dónde estamos parados, ¿sí? Y muchas veces necesitamos distanciarnos entre nosotros y de lo que nos rodea, ¿sí?
Estamos viviendo en un mundo, en una era post-cristiana, ¿no? Y vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué significa post-cristianismo o post-cristiana? La era post-cristiana. Después del cristianismo, no de Cristo, del cristianismo. Ahora, yo se los pongo así. En el tiempo de antes, ¿sí? Mientras más atrás, ¿sí? Todo lo que era la cultura, la sociedad, ¿sí? Estaba más, basaba su ética, ¿sí? Su moralidad en la creencia de Cristo, de Dios, en la Biblia aún, ¿no? Y mientras van pasando los años y más se va acercando al mundo moderno, al mundo de ahora, más se van alejando de ese estilo de vivir, esa creencia, ¿sí? Más se van apartando, ¿sí? del pensamiento cristiano, de Dios, justamente de esa base, de la base bíblica, ¿sí? Entonces a eso se le llama post-cristianismo, ¿sí? La era post-cristiana. Ahora, cada vez más se van alejando, cada vez más va pasando el año, los años, el siglo, ¿sí? Las eras, más parece el mundo alejarse. Para que se hagan una idea, antes de ahora alrededor, y yo diría un poco menos porque esto lo busqué y esta estadística fue del año 2018. Imagínense ahora, después de todo lo que pasó. Aún después de lo que pasó en Argentina, el mundo, la pandemia y toda la locura de lo demás, ¿sí? Pero imagínense, por alrededor del 2018, la última estadística, solamente el 22% de las parejas de los matrimonios pasaron por iglesia. Solamente el 22%. Imagínense ahora. Y antes del 2000 estaba registrado que el 80, cerca del 75-80% de los matrimonios pasaban por iglesia. Así que hagamos cuentas. Eso sería el post-cristianismo o un ejemplo, ¿no? Ahora todos son por civil, iglesia no. Primero porque casi nadie puso un pie en una iglesia, ¿no? Y no les importa ni les interesa. Ahora, fíjense, todas las leyes nuevas que aprobaron últimamente en estos años, en estos últimos 7 años, más todavía. Matrimonio gay, aborto, y en esta la ideología de género, el feminismo violento, feminazi, casi. Cada vez más el tiempo va pasando, cada vez más se va alejando de Dios. Qué difícil. Qué difícil vivir en este mundo. Qué difícil que es estar, ¿no? Y justamente nosotros, como hijos de Cristo, seguidores de Cristo, dar un paso adelante requiere justamente separarnos de muchas cosas, o de muchos que poseen creencias similares a las nuestras. Pero que se volvieron apáticos, que no les importa, se volvieron indiferentes, que no les importa el compromiso con Dios y con su verdad, aún compartiendo nuestras creencias. Dar un paso adelante significa justamente separarnos de aquellos tibios, o aquello tibio, ¿sí? Ahora vemos a Elías, ¿sí?
con total compromiso, ¿sí? Y lealtad. Vamos a ver qué dice en 1 Reyes 18. Volvemos. Pero esta vez en el versículo 22. 1 Reyes 18, versículo 22. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora, ¿qué nos está diciendo con esto que acabamos de leer? ¿Qué nos dice de esta declaración de Elías? De sus sentimientos, de lo que estaba sintiendo Elías en ese momento. ¿No? Que estaba triste, que estaba solo, se sentía solo. ¿Sí? Y que estaba solo. Además de que se sentía solo, ¿no? Estaba solo. Y vamos a ir un poquito más atrás. 1 Reyes 18, versículo 4. ¿Sí? Dice 18, versículo 4, si me lo leen, por favor, lo voy a leer yo. Me estoy quedando así. De 4 al 20. Sí. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, porque conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo lo sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y a tu amo, aquí está Elías, ¿para que me mate? Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Bueno, era hasta el 20. Pero se emocionó. Déjalo en su casa, mañana. No. Pero bueno, hasta el 20. Sí. Sí, porque se desenfocó un poco del punto que quería ir. Pero bueno, voy a leer, sí, así volvemos un poquito más. Voy a leer el capítulo 19, sí, versículo 18 dice: sin embargo, yo preservaré a 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Ahora, vemos este contraste, ¿sí? Lo del principio, ¿sí? Que Elías estaba solo, ¿no? Ahora, la lealtad total, ¿sí? Y sin falta de límites, ¿sí? De Elías era tan rara, digamos, ¿sí? Que se encontraba completamente solo, se sentía completamente solo, ¿sí? A pesar de que se hallaba rodeado, ¿no?, de tantos, ¿sí?, de su familia y de aún comunidad, ¿sí?, del mismo espíritu, ¿sí? Porque dice que yo preservaré a 7.000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado, dice, ¿no? Aún así, ¿sí?, Elías fue el único que dio un paso adelante, ¿sí? Y no tenía, ¿sí?, o sentía que no tenía ningún apoyo, nadie que lo acompañara en el monte, ¿sí? Y yo digo, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Que nadie nos acompaña, que nadie nos, ¿no?, que estamos en una posición que nos sentimos solos. Medios en otra sintonía o con otra visión, y que somos los únicos, ¿no? ¿No te sentiste alguna vez así? Es probable, sí, que te sientas así, que nadie te acompaña. Así cuando estás a punto de dar ese paso hacia adelante, o cuando ya lo diste. En tu fe, en tu estudio, en el trabajo, con tu familia, o donde sea que te encuentres, o cualquiera que sea tu situación. Y aún mientras te estás preparando, ¿no?, para ese desafío, recuerda que hay otros que se sienten igual o que se sintieron de la misma manera. Hay otros que no se avergüenzan, no nos avergonzamos por dar ese paso adelante, ni nos disculpamos por nuestra fe. Y aún si te sentís solo, no lo estás.
Cada momento de la vida de Elías fue diseñado, digamos, para cimentar esa base. Eso que estaba pasando ahora en Elías. Esa situación que estaba pasando. Para fortalecerlo espiritualmente, para ese momento. Para esa posición solitaria, bajo la mirada de tantos en el Monte Carmelo. En Galaad, mientras pastoreaba ovejas en las horas solitarias, bajo el cielo abrasador de Kerit, donde solo los cuervos le traían comida, y en Sarepta, como extranjero en una tierra extraña. Todos esos momentos, todas esas pruebas que pasó Elías eran para prepararlo para este momento. Su vida fue moldeada por estas lecciones de retiro, de retirarse. Pero no estaba totalmente solo. ¿Quién estaba con él? Dios. Dios fue su compañero y su amigo cuando no había nadie más alrededor. Él estaba con él y él lo sustentaba y él lo levantaba. Aprendió de esa dura experiencia que no hay lugar en el mundo sin estar en la presencia del Señor. No había lugar donde esté, el Señor estaba con él. Donde esté, tenía la protección del Todopoderoso. ¿No es así también con nosotros? Aunque nos sintamos solos, aunque estemos, no hay lugar en el mundo en el que el Señor no esté y no nos acompañe, no nos fortalezca. Y al principio leímos 2 Crónicas 16:9, la primera parte. Si no nos acordamos, se los repito, dice: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Completamente suyo. Y los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecernos, para encontrarnos a nosotros que somos de Él. Para Elías, sí, momentos después de dar ese paso adelante, la fortaleza de Jehová iba a descender del cielo. Cielo abierto, ¿no? Bueno, hermanos, como cantamos hoy, su amor es real. Él es real, no solamente en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Elías. Dios es real en el día de hoy, con vos, conmigo. Y a medida que nosotros vamos dando esos pasos hacia adelante, Dios va a hacer lo mismo por nosotros. Va a hacer descender su fuego, va a hacer descender, Él va a descender de un cielo abierto. Así que no teman. Cuando se sientan solos, cuando se sientan que están totalmente
en otra sintonía, ya sea en tu fe o en tu trabajo o con tus amigos, en la escuela, en el estudio, con familia, aún acá mismo. Cuando diste ya el paso adelante, Dios está contigo. El Señor está con vos en todo momento. Él está con nosotros y Él hace descender de su fuego en nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque vos sos nuestro Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, porque vos estás con nosotros. Así como dice tu palabra, Señor, que vaya, Señor, al rincón del este, del oeste, aunque baje a lo más profundo de la tierra, vos estás conmigo, Señor. Vos estás con cada uno de nosotros. Aún, Señor, en nuestras vidas, Señor, a punto de dar ese paso hacia adelante o cuando ya lo dimos, Señor, vos estás con nosotros. Vos nunca nos abandonás. Aunque nos sintamos, Señor, totalmente en soledad, o que nadie nos acompaña, o que nadie nos entiende, vos estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, papá. Te pedimos perdón, Señor, si alguna vez dudamos de ti, dudamos de que nosotros, de que vos estás con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, papá. Y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por cada uno de nosotros. Y así, Señor, como vimos, Señor, aún en el tiempo de Elías, aún en el día de hoy, aún en el día de mañana, vos siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y aún si te sentiste que el Señor te habló en esta tarde de manera especial, te invito a que digas esta oración conmigo, en tu mente, en voz baja. Oramos de esta manera. Señor, perdóname por los tiempos en que he elegido la aceptación de los demás sobre mi propia lealtad hacia vos. Perdóname por mezclarme con los demás en lugar de defender con firmeza tu verdad. Te pido que me des el poder de tu Espíritu para tener la valentía y la audacia que no se dobleguen ante la adversidad y ante la presión de los demás. Mi corazón es completamente tuyo, Señor. Y mostrame hoy lo que significa vivir de esta manera. Dame el espíritu de Daniel, de Caleb, de Esther y de Elías, para no avergonzarme y para no estar dispuesto a ser un creyente tibio. Quiero dar un paso adelante, alejarme de la multitud
y honrarte con mi vida entera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en este día. Y te pido que bendigas, Señor, estas vidas, estos corazones. Bendice también el mío, Padre. Que en aquellos momentos, Señor, en el momento de dar un paso adelante, vos nos estés acompañando en todo momento, Señor. Y como oramos, que vos nos muestres, Señor. Muéstranos cómo es vivir, Señor. Cómo estás ganando, Señor, estos grandes personas de ti, Señor. Y muéstranos tu amor, muéstranos el camino, muéstranos la manera de seguir adelante, Señor. Y muéstranos, Señor, tu fuego descender sobre nuestras vidas, sobre los propósitos que vos tenés para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.